Muy buena, muy buena tarde a todos. Gracias a todos por estar aquí presentes en un evento sin duda muy importante, muy representativo sobre la administración de justicia en México. ¿Qué más que tener hoy con nosotros a la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al senador Eduardo Ramírez Aguilar, destacado jurista y legislador, para tratar un tema tan importante para todos los mexicanos? Y me sorprende gratamente ver tanta presencia y tanto interés en este evento. Yo recuerdo cuando era joven, iba en la universidad, ya el viernes a las 7 de la noche, a lo mejor había eventos, fiestas más atractivas en esa época. Los felicito y nos quedamos muy sorprendidos del gran compromiso que existe en la Universidad de Guadalajara, el gran interés que existe en Guadalajara por la Feria Internacional del Libro. Es un grato sentimiento y que así continúe. Voy a permitirme presentar a la doctora Yasmín Esquivel Moza, quien no necesita presentación, pero para que conozcan un poco más de ella. Es hoy presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el periodo 2021-2022. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac, diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, especializada en Derecho Administrativo Fiscal en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, en los que ha participado en los 3 niveles de gobierno. En los últimos 21 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En febrero del 2019 fue propuesta por el presidente de la República como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia. Este año fue nombrada presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como representante de este alto tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel se ha destacado por su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, como lo son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe mencionar que la ministra ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico ha participado en diversos foros, seminarios, congresos diplomáticos, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias, incluyendo diversos diplomados. La importante función que por muchos años ha venido realizando la ministra ha demostrado su vocación de servicio por la sociedad mexicana bajo un régimen estrictamente ético, de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia. Les pido que la recibamos con un aplauso. Y está con nosotros también, como ya se los había mencionado, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, senador de la República, originario de Comitán de Domínguez, Chiapas. Es abogado, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Ciencias Políticas y Sociales.
Fue síndico municipal de Comitán a los 24 años y presidente interino a los 26, presidente municipal constitucional de Comitán en el periodo 2008 a 2010. En 2012 fue electo diputado federal, desempeñándose como secretario de la Comisión de Presupuesto. En 2013, secretario general de Gobierno del Estado de Chiapas. En 2015 fue electo presidente de la mesa directiva del Congreso local, en donde impulsó una reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas, convocando a foros ciudadanos, paneles de expertos, participación de todos los sectores, así como la de la Universidad Autónoma de Chiapas, para la revisión y análisis de las iniciativas que emanaron del seno popular. Asimismo, fungió como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. En 2018 es nombrado senador de la República y en 2021 ocupa el cargo de presidente de su Comisión de Puntos Constitucionales. Para empezar con este diálogo, quisiera preguntarle a la ministra. Todos estamos conscientes de la Administración de Justicia siendo uno de los temas prioritarios que tenemos que atender los mexicanos. ¿Cuáles son los retos, ministra, más importantes para la Administración de Justicia en México? Gracias, muy buenas noches. Agradezco este espacio a la Feria Internacional del Libro y a Aspen Institute, a su presidente Luis Gerardo del Valle, que nos permita esta noche platicar con ustedes algunos temas que consideramos que pueden ser de interés. Para mí es un privilegio estar con un distinguido chiapaneco, con el senador Eduardo Ramírez, con quien nos une una gran amistad y sobre todo diálogos y puntos de vista sobre temas importantes para el país. También agradezco la presencia de las magistradas Mónica Soto, la magistrada Estela Fuentes, el doctor don Máximo Carvajal, también con el doctor Ibarrola. Muchas gracias por acompañarnos. Si alguien se nos pasa, pues también le damos la bienvenida a todos ustedes. En esta noche hablar sobre los retos más importantes de la justicia en México, me parece que son muchos los retos que tenemos enfrente sobre qué hace falta en nuestro país para que realmente podamos tener un país de justicia. Y esta tarde, meditando en qué es lo que estaba pasando, considero que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es el acceso a la justicia para todos. Ese es un reto que tenemos que avanzar como país. No podemos hablar de un país justo si no llega la justicia y la efectividad de los derechos humanos a todas las regiones del país. Y eso, una de las posibilidades es a través de las defensorías públicas que tenemos, la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública locales, estas defensorías públicas gratuitas que deben llegar a todos aquellos espacios de nuestro país en donde no está llegando la justicia. Todos los mexicanos que no tienen la posibilidad de tener acceso para pagar abogados particulares, pues no tienen posibilidad de llevar su caso a los tribunales. Eso los limita. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Tener defensores jurídicos gratuitos también requiere de recursos presupuestales. Se tiene que pensar más en la justicia. Esta tarde platicaba yo con Luis Gerardo del Valle acerca de la importancia de la educación. Pero es tan importante también la impartición de justicia que para nosotros nos parece que fortalecer las defensorías jurídicas locales y la federal es un reto que tenemos enfrente y que tenemos que ir avanzando. Otro de los temas que en justicia nos parece que hace falta es la reducción de los formalismos. Los abogados solemos ser muy técnicos. En ocasiones los ciudadanos no nos entienden, no comprenden, porque nosotros no sabemos explicar por estos tecnicismos. Las sentencias son sentencias robustas, difíciles de comprender. Tenemos ya que avanzar en evitar tantos formalismos y ser más accesibles hacia los ciudadanos
Si lo que estamos diciendo es el derecho que tienen, vamos a hacer accesibles sus sentencias, reducir estas y hacerlas con menos formalismos. Otro de los temas es que necesitamos abatir el rezago. Las personas se quejan de los años que tardan en tribunales los juicios. Otro de los puntos es abatir ese rezago que se tiene de años. Recuerdo en los tribunales agrarios en 2004, que llegué como magistrada, pues había rezagos de hace 10 o 20 años, expedientes que urgía resolver y que no había posibilidad por tantos formalismos, por técnicas, por falta de personal, por una serie de situaciones de carácter burocrático y a veces insuficiencia de personal que no permitían que avanzáramos en esa reducción de los rezagos. Hoy tenemos rezagos en muchos de los tribunales locales y federales del país. Se tiene que poner atención para poder abatir los rezagos, que nos parece un tema muy importante. Otro de los temas es la efectividad de la reforma en los derechos humanos. Es importante comunicarle a los ciudadanos, es importante que las personas sepan cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones que tienen. Pero en el caso de los derechos, ¿cuáles tienen para poderlos hacer efectivos y cuáles son estos medios para llevarlos a los tribunales? Considero que uno de los temas más importantes es que en aquellos lugares donde podamos transmitir y compartir los derechos que se tienen, fundamentalmente los grupos vulnerables. El día de hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estaba revisando los datos de INEGI y tenemos en México que de 126 millones de personas que somos, 7 millones son personas que tienen alguna discapacidad. Saber cuáles son los derechos de esos 7 millones de personas, cómo pueden hacerlos accesibles para ellos, cómo pueden acudir. Eso nos parece que es importante, llevar los derechos humanos hacia los ciudadanos y dárselos a conocer. Porque a partir de la reforma del año 2011, hace justamente 10 años, el paradigma del cambio en los derechos humanos, hoy tenemos derechos humanos que en aquellos tiempos, por ejemplo, cuando yo estudié, pues no estaban en la Constitución. Hoy sí lo están. El derecho al agua, el derecho a la vivienda, estaban como declaraciones de principios programáticos, pero no como un derecho que pueda hacerse efectivo en tribunales. Hoy, a partir de la reforma de 2011, esos derechos se pueden hacer efectivos, estos derechos que llamábamos derechos sociales o declaraciones de principios, hoy se pueden llevar a cabo. El derecho a un ambiente sano, el derecho al servicio de agua, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, en fin, muchos de los derechos que establece nuestra Constitución, y creo que debemos capacitar a todos los que son abogados e informar a la población sobre este tipo de derechos. Y el más importante de los retos que tenemos, recuperar la credibilidad de los ciudadanos hacia sus jueces. Lamentablemente, la gente no cree en nosotros, no cree en los jueces y estamos conscientes de ello, de que aquí tenemos un problema fundamental y tenemos que empezar a revisar cuáles son las estructuras que se dan desde los poderes judiciales locales, los ministerios públicos, los policías judiciales y el propio Poder Judicial Federal, para tratar cada día de recuperar esa falta de credibilidad en la justicia. La gente no denuncia, no acude porque no cree en las autoridades de justicia. Ese es un tema que necesitamos ir revisando y necesitamos ir analizando. Y muchas veces los jueces federales decimos, pues no fue con el juez federal, fue con el juez local. O el juez local dice, no, es que fue el policía que le llaman policía judicial y que ya no depende del Poder Judicial. Hay una confusión, pero lo cierto es que no hay credibilidad en las instituciones y ese es un reto que tenemos hoy por hoy como juzgadores. No quisiera continuar para dar espacio a mi compañero, el senador, mi compañero de esta mesa, el senador Eduardo Ramírez, pero sí son muchos los retos que tenemos enfrente en lo que respecta a lo que es la impartición de justicia. Gracias. Qué gran introducción, querida ministra.
y creo que da una muy buena entrada para que el senador Ramírez Aguilar, Eduardo, nos compartas cuál es tu visión de la Administración de Justicia en México como legislador. Hoy pues tienes una gran responsabilidad como legislador ahí en el Senado de la República. Y sería muy interesante para todos nosotros conocer cuál es tu visión, cuál es la problemática actual de la Administración de Justicia. Muchas gracias, estimado Luis Gerardo del Valle, por esta invitación. Tenía toda la intención de participar mi coordinador, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, pero por algunos temas de agenda se empataron y le fue imposible estar esta tarde, por lo que me pidió representarlo. Yo dignamente estoy aquí en este encuentro, en este conversatorio. Agradezco a la ministra Yasmín Esquivel, quien, véanla bien, porque traerá sin duda muchos temas importantes en el Poder Judicial, una mujer destacada, brillante, de carrera jurisdiccional. Estar aquí en Guadalajara me remonta a los grandes juristas mexicanos, como lo fue Ignacio L. Vallarta, un destacado jurista que tuvo la gran visión de mantener su autonomía de pensamiento, de creer en el orden constitucional de este país. Mariano Otero, otro destacado jurista, de los constructores de la ley de amparo o del juicio de garantías, que en su momento tuvo un gran auge después de la parte de la Constitución de 1836. Y hago estas referencias históricas porque muchas veces nos hemos cuestionado en el Senado, los diferentes grupos parlamentarios, cuando discutimos la reforma judicial. En esta reforma constitucional, primeramente, había quien decía, debemos separar el Consejo de la Judicatura de la integración de los ministros de la Corte, es decir, con una autonomía donde no presida el presidente de la Corte y no presida el Consejo de la Judicatura. Esto fue un debate nacional muy interesante. Y hubieron quienes, no solamente en esta legislatura, sino en otras, se ha planteado de que la propuesta de los ministros no venga del Ejecutivo Federal, sino sea una propuesta que emane propiamente del Legislativo, en este caso, la facultad que tiene el Senado. Esto no puede ser porque nuestro sistema es presidencialista. Nuestro sistema es presidencialista. Está inspirado en los grandes federalistas del sistema norteamericano, de Hamilton, de John Jay, de Thomas Jefferson. Y en México, destacados legisladores entendieron que esta división de poderes debería partir desde la esencia del federalismo mexicano. Y por eso nosotros, en la construcción del fortalecimiento de las instituciones, de la democratización de la vida pública, pues vamos construyendo leyes que garanticen mejores servicios para los ciudadanos. Pero creo que uno de los problemas que más adolece México no solamente es la impartición de justicia, porque hay que poner en el contexto de las cosas. Lo que ha afectado muchísimo es la intromisión que se tiene en la investigación del delito. O
se empieza desde la fiscalía, desde las fiscalías locales, que se convierten en instrumentos de los ejecutivos estatales. Y a su vez hacen las indagatorias, las carpetas, consignan a los jueces y resulta que la defensa o el representante social no tiene una profesionalización como debería ser. ¿Por qué? Porque poco se invierte en la capacitación. Partimos desde el órgano del Ministerio Público, desde la Fiscalía, hasta la parte del proceso. En materia civil, en materia penal, las representaciones que pueda tener el Ministerio Público. Pero ya cuando llegan los elementos, y aquí no quiero excusar al Poder Judicial de la Federación, pero tengo que hablar las cosas como son. Donde mayor tráfico de influencias, donde se compra la justicia, es en los tribunales locales, en la vida cotidiana del litigio, en los juzgados del fuero común. Porque si bien es cierto, hoy los servidores dentro del Poder Judicial de la Federación tienen una mayor profesionalización, una mejor capacitación. Los asuntos se dirimen, se discuten en razón de su materia. Y aquí también entra la habilidad de quienes interpretan el derecho, no de quienes hacen las leyes, como en el caso de nosotros, o de quienes las aplican para resolutivos jurisdiccionales. Aquí entra también la capacitación de quienes litigan, de quienes tienen la habilidad de poder interpretar las normas jurídicas. No podemos dejarle todo el problema a la institución, porque aquí estamos inmersos ciudadanos y la estructura del poder público. Y en esta estructura del poder público se encuentra el Poder Judicial de la Federación. Entonces, aquí habría que pensar y replantearnos cómo no solamente hacer más expedita y pronta la justicia. Viene un proceso de agilidad procesal, viene una inmediatez, pero todavía tenemos y estamos aprendiendo en esta gran reforma que se llevó a cabo en el 2008 en los juicios orales. Y así estamos llegando a la parte de los juicios laborales. Tenemos un código de comercio que fue promulgado por el general Porfirio Díaz. Es real. Una ley federal del trabajo que nunca se había tocado y se reformaron 400 artículos. Más o menos. ¿Por qué? Ahí se habló de la democracia sindical, de la justicia y de la conciliación laboral, que fueron partes de los tratados que México signó con los Estados Unidos y Canadá. Pero les hablo de esos marcos jurídicos que seguimos todavía creando leyes de bienestar, cuando lo más importante para los ciudadanos es sentirse seguros, que sepan si acuden a un órgano de justicia, están pidiendo justicia. Y también asumimos la parte de responsabilidad en el legislativo, que vemos una visión de partido y no se ve una visión de sociedad. Entonces, creo que son muchos los factores que inciden. La falta de un presupuesto autónomo, la capacitación, el cómo poder llegar y llevar la justicia a los lugares más recónditos de nuestra república. Y todo eso implica presupuesto. Hoy
seguimos todavía tratando de reconocer los derechos de las personas con alguna discapacidad motriz, auditiva o visual. Hoy tuvimos un foro, bueno, más bien un parlamento con personas con discapacidad. ¿Y saben cuál ha sido el error que hemos cometido como legisladores? Por eso pongo este ejemplo, que nosotros escuchamos y generamos una idea y hacemos una exposición de motivos y escribimos un texto para reformar el artículo de determinada norma jurídica. Y consideramos que eso es lo que le va a hacer bien a ese sector, cuando lo que hay que darle es voz, sentimiento. Esa es la palabra, sentimiento. Y cuando somos capaces de interpretar ese sentimiento, es de manera conjunta con la sociedad. Si seguimos creyendo que los legisladores deben hacer su papel, saben nuestras necesidades, saben nuestro sentir, pónganse a legislar. No, definitivamente no. Tiene que incorporarse el sentir de una madre de familia que pide la potestad de sus hijos, de un preso o de una mujer presa que ha sido culpada sobre hechos que no cometió. Y estamos generando la ley de amnistía para que pueda beneficiarles a las mujeres. Y así nos lo pasamos en la política, tratando de interpretar lo que la gente nos dice, cuando lo que tenemos que hacer es legislar de manera conjunta con quienes adolecen los problemas. Y una vez que tengamos esa parte, el Poder Judicial tiene que asumir también su responsabilidad. Cada vez es más fácil accesar a los impartidores de justicia, me consta. Los jueces dan las audiencias, escuchan a las partes, no a los defensores. Y la justicia hay que impregnarle un sentido filosófico, hay que impregnarle un sentido de responsabilidad histórica, pero sobre todo no desatender lo que nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen. Eso que acabas de decir, Eduardo, es sumamente interesante para, hablando de la problemática que denotas en el pueblo de México y en la justicia mexicana, y además muy interesante saber que un legislador de tu estatura, y además como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, esté tan cerca del pueblo y tan cerca de los problemas. Ya hubo un evento en el Senado de la República hace 2 semanas en donde Aspen entregó al Senado de la República un esfuerzo que hemos estado realizando de manera conjunta y de donde ojalá y surjan algunas iniciativas. Pero continuando con este diálogo y además quisiera llegar a un punto en donde los dos son grandes defensores de grupos vulnerables y quisiera enfocarnos en ese tema en algún momento. Pero mientras hablabas, Eduardo, recordaba yo en alguna ocasión cuando hice mi maestría en la Universidad de Cambridge, me iba en bicicleta yo a la facultad. Un día tenía una lesión y tuve que irme en taxi y me sorprendió porque salí del dormitorio donde vivía, me subí, pues llegó el taxi y el taxista arrancó. Y en el camino me preguntó, oiga, ¿y usted a poco estudia en la Facultad de Derecho de Cambridge? Y le dije, sí. Y me dijo, pues es usted de los que estudia, dice, mis respetos. Y llegamos a la facultad y me dijo, por favor, deme un segundo, permítame abrirle la puerta. Me dice, es un honor que usted se haya subido a mi coche siendo estudiante en ese momento. Y curiosamente, hace unos meses salí de una reunión, me subí a un taxi y cuando arrancamos el taxista me preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Y le dije, pues mire, usted soy abogado. Y me dijo, entonces usted de los rateros. Le dije, no, pues ¿qué pasó? Y le dije, ahora hágase usted a un lado, tampoco le gusta uno que lo ofenda, ¿no? Pero es increíble la visión del pueblo de México
y la visión que existe en otros países sobre la administración de justicia. Entonces aquí la pregunta, ministra, porque a veces solemos responsabilizar al Estado, solemos responsabilizar a los órganos de administración de justicia, y yo, estando de alguna manera del otro lado, la sociedad civil, tanto en Aspen Institute como en la práctica, me parece que todos somos responsables de impulsar un mejor sistema. O sea, no es responsable solamente el Senado, el Ejecutivo, las instituciones de procuración, lo decía Eduardo, sino tiene que ser un esfuerzo conjunto de tribunales y abogados. Y algún expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento me comentaba que sería imposible que los tribunales, por capaces que sean y por grandes cerebros que existan en la cúpula del Poder Judicial, sería imposible que produjeran grandes resoluciones si no hubiera grandes demandas y grandes recursos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo podemos impulsar la administración de justicia? Pero no solamente responsabilizando al juzgador, sino viéndolo de una manera integral. Gracias, Luis Gerardo. Bueno, definitivamente la ciudadanía, como lo comenté hace un momento, juega un papel importante en este desarrollo de lo que es el rol dentro del Estado. Al legislativo pues les toca crear las leyes, al ejecutivo las políticas públicas y a nosotros resolver los conflictos que se puedan suscitar y ser el poder equilibrador en la sociedad entre los otros dos. Sin embargo, la sociedad es la que ha ido evolucionando, ha ido cambiando. La sociedad es la que va normando hacia dónde vamos los jueces y hacia dónde van los legisladores. La sociedad es dinámica, cambia y creo yo que los criterios jurisprudenciales y las leyes van cambiando en función de ese movimiento que lleva la sociedad y de esa movilidad. Efectivamente, la cuestión que menciona Luis Gerardo, la cuestión del civismo dentro de la sociedad, juega un papel muy importante. El tema de la corrupción, por ejemplo, es un lastre, es un cáncer que tenemos en la sociedad que lastima. Sin embargo, esta corrupción no se da únicamente del lado del servidor público o del lado del funcionario, sino también la sociedad que puede permitir o prestarse o llevar a cabo acciones que puedan finalmente concluir que existe este acto de corrupción. No tan solo el que da y el que recibe, sino también aquellos que por ignorancia o por tráfico de influencias o por alguna cantidad de dinero se pueda prestar a realizar determinados servicios. Eso también es corrupción y no es nada más del lado de los servidores públicos. Ahora, uno de los vicios que tenemos muy importantes en la justicia es la impunidad. El tema de la impunidad es la que ha limitado que se pueda también continuar con este proceso. ¿Qué es lo que sucede? Si la víctima, en el caso de los delitos, si la víctima ya de entrada ya tiene el agravio de que le cometieron un delito y después de eso acude a las instancias gubernamentales y no encuentra una respuesta eficaz por parte del policía, del Ministerio Público, pues se empieza a dejar de creer en estas autoridades o ya no denuncia, y eso va generando que se vaya incrementando justamente este tema de la impunidad. O si presentando la denuncia o la queja, resulta de que nunca encuentran al responsable, porque fue como si levantaran un acta circunstanciada cuando se cometió una violación o se cometió un feminicidio. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso hace unos días fue el Día Internacional de la Violencia, para eliminar la violencia contra la mujer, que solamente 1 de cada 10 expedientes de violencia en agravio de la mujer llega a judicializarse. Eso nos parece de lo más grave a las mujeres, porque 9 de ellos no pasa nada, solo se levantó el acta y no se investigó. Entonces, nosotros, cualquier foro que vamos, decimos denuncien, porque es el inicio del proceso. Pero ¿cómo se va a denunciar si no existe corresponsabilidad por parte del servidor público que tiene del otro lado? Entonces tenemos un tema ahí
un tema pendiente también, que es abatir la impunidad. Y no es tan solo del lado de los juzgadores, es también el lado del policía, el Ministerio Público, los que elaboran las leyes, que sean leyes que se apeguen exactamente a lo que quiere la sociedad, y nosotros que somos los que interpretamos también la ley. Entonces, creo que hay una responsabilidad de parte de todos para poder avanzar y llegar a esos estadios como el que señalaba Luis Gerardo, que le sucedió en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Senador, entendiendo tu visión como legislador, como abogado, como político, se dice que un país de jueces es un país de leyes y solo así puede fortalecerse el Estado de Derecho, porque podemos tener leyes extraordinarias desde el punto de vista legislativo, que en tanto no haya jueces independientes, con criterio, que puedan aplicar la ley de manera honesta y honorable, pues no puede existir un Estado de Derecho en todo el sentido de la palabra. Y para eso se requiere, como lo decíamos ya y lo hemos manifestado los tres en este evento, se requiere la independencia de los jueces. ¿Qué se puede hacer para lograr una mayor independencia de los jueces? Es decir, darles confianza en que sus sentencias serán respetadas y provocar mayor, vamos a decir, no solo independencia, sino una mayor fuerza, una mayor confianza en la carrera judicial. Sí, Luis, mira, la palabra Estado de Derecho pues tiene diferentes conceptos, pero retomando el pensamiento de Hans Kelsen, donde dice que es un estado de normas y que tenemos una jerarquía y en su aplicación debe existir siempre para que no se invada un estado policial. Este Estado de Derecho se fortalece a partir de la aplicación irrestricta de la ley. Y creo que México ha tenido avances importantes. Y quiero poner un ejemplo de ellos, que ha dado ejemplos específicos el Poder Judicial de la Federación. Ustedes oyeron hablar sobre el decreto de energía eléctrica, sobre energías. Y el decreto, evidentemente, el resolutivo que tuvo los jueces, pues era concediéndoles la suspensión provisional para quienes lo solicitaban, ya fueran personas físicas o personas morales. Esto trajo consigo que estemos en la discusión de una reforma, un proyecto de reforma eléctrica o de reforma constitucional, que es el artículo 25, 26, 27 y 28 constitucionales. ¿Por qué da origen esta reforma constitucional? Porque dijeron desde la Administración Pública Federal, nos están tirando vía amparo los jueces federales el decreto que emitió la Secretaría. Yo creo que esto habla de una independencia del Poder Judicial. Puede no agradar, puede no gustar para el secretario determinado que quisiera tener mayores elementos para hacer un trabajo desde una visión de Estado. Pero los jueces han puesto sobre la mesa los resolutivos y dicen, esto es violatorio, no procede. Entonces, creo que sí existe una independencia, no en todos los sentidos, porque a veces entendemos la independencia como estar lejos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. No, todos cooperamos para la creación del Estado mexicano. México sí tiene grandes ejemplos de independencia en la administración de justicia y creo que hay que fortalecerlo. Sí, creo firmemente en eso. Yo espero
que con el paso del tiempo tengamos un Consejo de la Judicatura verdaderamente independiente del presidente de quien ostenta la Suprema Corte de Justicia. Digo jurídicamente. ¿Por qué? Porque esto sí sería un contrapeso. Porque aquí, ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla al controlador? En otros países tenemos salas administrativas que se juzgan. En otros países. Aquí le toca al Consejo de la Judicatura. Hay estados de excepción y este es uno de ellos. Por eso creo que sí, México tiene independencia en la administración de justicia. Como ustedes pueden observar, hoy tenemos una reforma eléctrica constitucional que difícilmente va a pasar. Sí debe pasar, yo soy de los que creo que sí, pero eso es materia de otro debate y de otro momento que podremos discutir en otro foro que nos invites, pero creo que este es un claro ejemplo de independencia. Excelente, extraordinario. Y ministra, siguiendo con este diálogo, estaba yo recordando, mientras platicaba el senador, algún diálogo que alguna vez tuve con un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, con el presidente del Río, Carlos del Río, en donde me platicaba que llegó a la Corte cuando tenía alrededor de los 40, llegó siendo un ministro muy joven, y al salir de una sesión estaba él sumamente molesto porque todos los ministros habían votado en contra de su proyecto. Y estaba realmente enojado y además sorprendido porque él estaba convencido que la verdad jurídica estaba en su proyecto. Y todos votaron en contra. Y al salir del pleno se encontró al ministro Felipe Tena Ramírez y me dijo, el ministro del Río me dijo, y ese día me dio una de las grandes lecciones de mi vida. Me dijo, mire, no se enoje. Usted tiene que entender que para ser ministro de la Corte, además de ser jurista, tiene que ser estadista. Y esos tienen que ser los ministros de la Corte porque salvaguardan la Constitución y salvaguardan el equilibrio del Estado. Y es distinta la visión de un ministro de la Corte que la de un juez o un magistrado. Y siempre he reconocido desde que era usted presidenta del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, que siempre ha sido una juzgadora que ha demostrado una gran inteligencia, un gran conocimiento y además un gran corazón, los cuales son tres cualidades indispensables para un gran juzgador, pero no todos tienen sus capacidades. Entonces, ¿qué se tendría que regular? ¿Qué se tendría que establecer como protocolo para provocar que haya una orientación a la aplicación del derecho? Porque es lo que tiene que hacer el juez. No podemos tener en un juez a un estadista, al juez le toca aplicar el derecho, pero que lo haga pues con un entendimiento, una comprensión del sistema jurídico mexicano. Sí. Es muy interesante lo que comenta el licenciado Luis Gerardo del Valle, porque efectivamente los jueces tienen que tener determinadas características, tienen que tener capacitación, por supuesto, en todos los temas legales, en todos los temas que les toca resolver, pero sobre todo el juez, adicionalmente a los requisitos que marca la ley, debe tener el juez prudencia. Debe tener prudencia en el momento de resolver. Debe siempre medir las consecuencias de la resolución que está emitiendo. Y eso es algo que el juez no puede ignorar. Ahora, una de las cualidades del juez es efectivamente ser independiente, independiente de los poderes fácticos, de los poderes económicos, de los poderes políticos, de los poderes, el ejecutivo, el legislativo, e inclusive de sus propios fueros internos o de aquel poder familiar que pudiera tener. Tiene que ser independiente a todo y resolver absolutamente de acuerdo a lo que señala la Constitución y las leyes. Esa es la característica del juez, y el juez debe tener esa prudencia
siempre al resolver. Hoy efectivamente tenemos un poder judicial, considero yo, independiente. El legislativo elabora las leyes. A veces las leyes no nos gustan, sin embargo las respetamos, porque son las leyes que ya emitió el legislativo y las tenemos que respetar. Los jueces nos pronunciamos a través de nuestras resoluciones y en ocasiones esas resoluciones pueden no gustarle a otros poderes. Sin embargo, como lo ha dicho incluso el presidente de la República, las respetan, las resoluciones del Poder Judicial, aun cuando no les gusten. Y en el caso del Poder Ejecutivo le toca aplicar todas las políticas públicas y emitir los actos de autoridad que señalan las leyes. El Poder Judicial justamente revisa eso, el equilibrio que se da entre estos poderes. Pero tiene que ser un juez y fundamentalmente los ministros de la Corte ser siempre prudentes y ver cuáles son las consecuencias de las resoluciones que se emiten en cada uno de los procedimientos o de los asuntos que les toca resolver, ya sea controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo. Hoy estamos viviendo y viendo una sociedad politizada, una sociedad en donde se está llevando a los tribunales casi todo aquello en donde no se puede poner de acuerdo, los poderes políticos llegan al Poder Judicial. Y tenemos nosotros que resolver con un gran cuidado. Tenemos que ser sumamente escrupulosos para poder emitir una resolución, tanto en cualquiera de las materias e inclusive en la propia materia electoral. Ser sumamente cuidadosos para que analicemos y veamos cuáles son las consecuencias de lo que estamos nosotros emitiendo. Y coincido con el senador Eduardo Ramírez en cuanto a que tenemos un poder independiente. Tan independiente es que a veces a los otros dos poderes no les gusta lo que resolvemos, o en ocasiones a nosotros tampoco nos gusta lo que se nos dice, pero respetamos y sobre todo respetamos la libertad de expresión que pueda tener los otros dos poderes, pero respetamos, y creo que uno de los puntos centrales entre el equilibrio de los poderes debe ser el respeto que puede existir. Sí hay comunicación, sí debe haber coordinación, pero siempre manteniendo la independencia que marca la Constitución y el respeto entre los mismos poderes. Gracias. Excelente. Y continuando con este diálogo, hay un tema que parecía que era muy obvio, en donde parecía que nos estamos integrando globalmente. Es decir, hubiera sido impensable una Unión Europea en el siglo XVIII, XIX, incluso inicios del XX, los inicios de la Primera Guerra Mundial, etcétera, pensar en unidad o pensar en una América del Norte unida, y parecía que el mundo se estaba integrando, y hoy regresa de alguna manera, senador, el nacionalismo a diversos países. Y no solamente el nacionalismo, sino el bloquear la entrada de productos de otros países, el bloquear la entrada de personas, hablar de Estados Unidos primero, Brasil primero, Inglaterra primero. Parecía que ya estábamos pensando todos en un mundo integrado, en una unidad, en un mundo mejor. Y eso había provocado que de alguna manera se quedara atrás este concepto de soberanía, de nadie ni nada por encima del Estado, y estábamos fluyendo hacia los tribunales supranacionales, tipo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, las convenciones correspondientes. Y la pregunta es, desde el punto de vista de administración de justicia, y también considerando que el Senado de la República no solamente pues es parte del Supremo Poder Legislativo, sino también encargado de sancionar relaciones internacionales para México. La pregunta es, ¿cuál es su visión desde el punto de vista de la integración de México frente al sistema jurídico internacional en materia de derechos humanos?
Sí, yo creo que México tiene voluntad política internacional de construir. Ha sido desde tiempo atrás, pero en uno de ellos, de esas decisiones, México es parte ya de respetar los derechos humanos, el tratado, los tratados. Antes nosotros, bueno, quienes estudiamos Derecho, crecimos y nos formamos con el juicio de garantías y las garantías individuales. Hoy eso ya es parte del pasado y ahora son los derechos humanos. Y en estos derechos humanos tutelados, inherentes a nosotros mismos, tienen la capacidad, la facultad, las personas de poder intervenir a otras instancias internacionales en muchas materias, Ustedes han de recordar que se canceló una inversión en Baja California Sur de Constellation Brands, sí la ubican, ¿verdad? Recuerdan esa parte. Pues se iban a ir a los tribunales internacionales porque las inversiones están dentro de un marco de instrumentos internacionales que pactan los países a través de sus ejecutivos y por aprobación del Senado. Entonces, esto le da una fortaleza que no solamente encontramos en nuestra esfera nacional, sino hay otras instancias. Yo creo que son positivas. Son positivas porque si no, estaríamos en un estado de regresión política donde el todopoderoso es el Ejecutivo Federal, y eso ni es sano para el país y no es lo que queremos como mexicanos o mexicanas. ¿Qué deseamos? Un país donde no solamente estén garantizados nuestros derechos humanos, sino también la posibilidad de tener certeza jurídica en las inversiones, en la generación de empleos, en el crecimiento económico. Los derechos humanos son esenciales en la impartición de justicia. Y aquí necesito el apoyo del Poder Judicial, que le voy a pedir a la ministra, que hablemos con los jueces locales, con los jueces del fuero común, que tú los conoces muy bien porque presidiste tribunales locales en el país. No entran en la interpretación del artículo 1 y del 133 constitucional cuando ya están obligados a tomar en consideración el respeto a los derechos humanos y dicen, bueno, ese ya será un tema de amparo que tendrá que llegar al tribunal colegiado o en su defecto a la Corte. Si tomamos como referencia estos principios de derechos humanos, nuestra impartición de justicia va a tener esta concepción. Entonces, no nos veremos obligados, porque ahora está de moda litigar ya derechos humanos a nivel internacional. En la Corte Interamericana hay muchos asuntos de México, sobre casos, podríamos enumerar varios, y el Estado restituye económicamente cuando se le violentó de algún derecho a la persona. No debemos llegar hasta estas instancias. Yo creo que tenemos la capacidad en México de poder impartir una justicia, restituirle sus derechos a quienes les hayan sido vulnerados y sobre todo saber que vivimos en un Estado nacionalista, sí, pero que también traspasa hacia un Estado de derecho internacional donde los países que firman y son parte están obligados a respetarlos y sobre todo los resolutivos que den de manera jurisdiccional o de manera de sentencia, está obligado el Estado que sea parte, en este caso México, está dentro de este contexto,
por lo que creo que es una materia en la que vamos a ir conociendo poco a poco. Estamos observando cómo se mueve el país, cómo se mueve el mundo. Yo quisiera comentarles que hace 100 años tuvimos una pandemia que fue muy fuerte, se estima 30 millones de muertos con la fiebre española, y terminando esa fiebre vino una serie de movilidades políticas en el mundo que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Entonces, saliendo de esta pandemia, vamos a tener una movilidad política en el mundo. Obsérvenla, México no va a estar ausente de ello. Por eso es muy importante que México esté dentro del marco internacional en la impartición y en el respeto a los derechos humanos. Qué buenos comentarios, estimado Eduardo. Y perdón por estar faltando a mi palabra, que dije que iba a hacer puras preguntas muy facilitas, y creo que no he estado tan facilitas, y menos esta. Es una pregunta y que no teníamos anticipada, por lo cual me disculpo, pero quiero aprovechar la presencia de la ministra, que debo decir que nada podría ser improvisado, porque ella no es improvisada y tiene un gran conocimiento sobre la materia. En México honramos el Pacto de San José, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y curiosamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se escuchan casos de personas morales. O sea, solamente individuos tienen acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que en la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, las personas morales sí tienen acceso a la Corte, tanto las personas morales como los individuos. Eso demuestra, pues si lo comparamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera que los derechos humanos son aplicables tanto a personas morales como a individuos, que podría estar más avanzada en ese aspecto la Corte mexicana, la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, que la Corte Interamericana. Y sin embargo han habido otros casos en donde que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dígase el famoso caso Radilla y algunos otros, que han sido de alguna manera han exhibido violaciones a derechos humanos que han existido en México y que en materia local no han sido determinadas por los tribunales. Entonces, siendo ministra usted una de las grandes defensoras de los derechos humanos en México, gran defensora de los derechos de las minorías, gran defensora de los derechos de las mujeres, que no son una minoría, y de los grupos vulnerables. La pregunta es, ¿cómo ve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la Corte Interamericana? ¿Quién está más avanzado? Hay algunas resoluciones en un sentido, otras en otro. Y de la mano escuchar, aprovechando que tenemos el privilegio de tenerla aquí, algunas de sus experiencias más relevantes que más han marcado su carrera judicial en materia de derechos humanos. Gracias, Luis Gerardo. Pues efectivamente, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, ya no tan solo el listado de derechos humanos es el que se marca la Constitución, sino también aquellos derechos humanos que están en tratados internacionales en donde México ha firmado que es parte de esos tratados internacionales, de tal suerte que el catálogo de los derechos humanos se amplió de una manera importante a partir del año 2011. Y aquí viene un principio, el principio pro persona, que es justamente uno de los principios centrales en esta reforma a los derechos humanos. ¿Qué le beneficia más a la persona en alguno de los casos? Se presenta un asunto, si este derecho está establecido en nuestra Constitución, se aplica, si está en un tratado internacional, se aplica, y cuál es el más benéfico de los dos para la persona. Esto es un avance muy importante porque tenemos en el centro del asunto a la persona y su dignidad. Eso es lo que debe prevalecer frente a la resolución que vamos a tomar. Ahora bien,
En el caso de México, efectivamente, ha sido una discusión muy extensa si los derechos humanos también aplican para las personas jurídicas, para las personas morales, o los derechos humanos solamente son para los humanos. Y en este sentido, ya la Corte ha resuelto que efectivamente puede protegerse los derechos humanos en personas morales. Nos parece eso relevante, es un criterio de avanzada, como bien lo señala Luis Gerardo, que no lo ha hecho la Corte Interamericana. Ahora, el caso Radilla Pacheco fue un caso emblemático que justamente vino a revolucionar y avanzar. Unos meses después, tan solo unos meses después de la reforma constitucional, se da esta resolución de la Corte Interamericana y es donde México tuvo que adaptar muchos de los criterios que ahora se tiene. Entonces tenemos el principio pro persona, todo gira alrededor de la persona, y el libre desarrollo de la personalidad. ¿Hasta dónde puede llegar este libre desarrollo de la personalidad? Yo he comentado en algún otro foro que este libre desarrollo de la personalidad se da mientras no afecte a la persona que está al lado. Yo tengo libertad de expresión, pero mi libertad de expresión no puede violentar los derechos del de al lado, porque entonces ya no estoy haciendo correctamente uso de ese derecho humano al que tengo, a esa libertad de expresión, al estar difamando o al estar calumniando a una persona que se encuentra al lado de nosotros. Entonces, la libertad, los derechos tienen un límite. El libre desarrollo de la personalidad también tiene un límite. Y de los casos más emblemáticos que comentaba hace un momento, es el caso, por ejemplo, el caso del aborto. Fue un caso sobre la interrupción legal del embarazo, si debía o no penalizarse a la mujer que decidiera interrumpir el embarazo. Entonces, es un tema que divide a la sociedad, es un tema muy delicado. Es un tema donde existen opiniones diferentes en los diferentes sectores de la sociedad. Fue un tema que teníamos que entrarle, teníamos que poner y teníamos que definir. Y la Corte por unanimidad definió invalidar la norma que penaliza a la mujer que decida interrumpir el embarazo. No fue que diera derecho a abortar, no. El abortar es una decisión personal de la mujer, pero sí se protegió los derechos de la mujer que tiene para decidir y no criminalizar a aquella mujer que pueda decidir interrumpir. Entonces, ese fue un tema donde se involucraban y hasta dónde estaba el límite del derecho de la mujer frente al producto que también tenía el derecho a nacer. Ese fue uno de los casos más complicados, más difíciles, en donde se tuvo que determinar y se resolvió por unanimidad en ese sentido. Otro de los asuntos que me pareció importante fue el asunto de cannabis. ¿Hasta dónde puede el ser humano hacerse daño a sí mismo? ¿Y hasta dónde el Estado puede permitirle al ser humano hacerse daño con el uso y con el libre desarrollo de la personalidad? Hubo posiciones encontradas, hubo posiciones distintas en el órgano colegiado. Afortunadamente, la integración que tenemos de 11 ministros con diferentes puntos de vista todos, algunos de carrera judicial, otros vienen de la academia o en el caso nuestro que venimos de órganos autónomos en materia jurisdiccional. Entonces dieron el debate muy intenso acerca de hasta dónde tenía el Estado que permitir el uso de cannabis. Estos han sido los casos que recuerdo más emblemáticos, todos son importantes, todos son trascendentes y estos son los que nos ha llamado más la atención en donde se ha protegido justamente el derecho de las mujeres. Y hay un tema que quisiera resaltar, a raíz de la reforma del 2011, los jueces debemos resolver y en algunos casos se debe revisar la perspectiva de género. ¿Qué implica la perspectiva de género? Juzgar con perspectiva de género es ver el centro de la persona que vamos a juzgar, cuáles son las condiciones en las que se encuentra, cuáles son las condiciones estructurales, históricas, que están alrededor de él, si la ley es una ley que está dirigida a los hombres, que se le va a aplicar a una mujer, es decir, todo el contexto en el que se está dando ese caso es juzgar con perspectiva de género. Y yo le digo a los jueces y juezas, no tan solo debemos juzgar con perspectiva de género, todos los ciudadanos debemos vivir con perspectiva de género.
Es decir, respetar a ese 51%, porque la última cifra que dice el INEGI es que somos 51% mujeres, respetar a ese 50% que también tiene los derechos, igual que el otro porcentaje de la población. Y de la misma manera que nosotros respetamos a los hombres, requerimos que los hombres respeten a las mujeres. Y en este derecho a las mujeres y el derecho de acceso a la justicia de las mujeres, el derecho de tener más juzgadoras mujeres, imagínense nada más, en el Poder Judicial tenemos solo el 21% de mujeres que son titulares de juzgados y tribunales. En la población general que hay en el Poder Judicial, cerca de 45,000 empleados, la mitad son hombres y la mitad son mujeres en promedio. Pero las que toman las decisiones y los que toman las decisiones, solo el 21%, 22% quizá, son mujeres. Es decir, no se ha dado las mismas oportunidades para el acceso a la toma de decisiones como titulares de juzgados y de tribunales. Hoy el Consejo ha emitido algunas convocatorias que son acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, concursos exclusivos para mujeres, que eso facilita el acceso de juzgadoras y de magistradas. Por cierto, estos concursos han sido las mejores calificaciones que ha tenido la historia de los concursos en la Corte, los que han sido exclusivos para mujeres. Y uno de los temas que está observando el Consejo es tratar de no sacar a la mujer de su entorno, del lugar de residencia, porque era uno de los impedimentos por los que las mujeres no participaban también, porque decían, si yo vivo en Querétaro, me van a asignar a Tamaulipas y voy a salir del lugar de residencia donde vive el esposo, el marido, los hijos, los padres, y ustedes saben que la mujer en el núcleo familiar juega un papel muy importante. Hoy el Consejo de la Judicatura trata de dejar a la mujer que gane el concurso en su lugar de residencia o el más cercano a él. Estas políticas han incentivado, aprovechando que hablaste de perspectiva de género, Luis Gerardo, han incentivado la presencia de las mujeres y consideramos que entre más mujeres hay más justicia. Por la sensibilidad, pero por supuesto que no descalifico de ninguna manera a todos los compañeros juzgadores, que también son gentes muy profesionales en el Poder Judicial Federal. Gracias. Excelente, qué extraordinarios comentarios y que nos dejan ver lo que sucede en el Poder Judicial y la relevancia de las decisiones que toman a nivel nacional y el impacto de esas decisiones en el pueblo. Quisiera, senador Ramírez Aguilar, hacerte una pregunta con la intención de que me ayudes a responder a lo mejor en 5 minutos para dar espacio a un par de preguntas y tratar de terminar a las 8:30, en virtud de que la ministra Esquivel tiene que tomar un vuelo de regreso a la Ciudad de México y en virtud de que aceptó venir con nosotros por 2 motivos. Uno, porque siempre es una gran entusiasta en compartir sus experiencias con la juventud, con los universitarios, con el pueblo, de las labores que realizan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tenía mucho interés en acompañarnos en este evento en la Feria Internacional del Libro. Y pues correspondiéndole a su esfuerzo y a su compromiso, pues trataremos de que llegue a tiempo a su vuelo. Gracias. Y entonces, en unos minutos, senador, y pues por el privilegio de tenerte aquí, y siendo presidente hoy de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿hay algo que nos puedas anunciar hacia adelante que esté valorando la Comisión, el Senado en materia de derechos humanos, o alguna experiencia que has tenido ya como legislador en este punto? ¿Cuál es la visión del Senado al respecto? Sí, gracias, Luis Gerardo. Creo que el legislar es una experiencia extraordinaria en la vida de cualquier senador o senadora, porque ahí se construye la patria, ahí se lleva a cabo la discusión de la política exterior. Pero creo que han existido momentos importantes de nuestra vida parlamentaria.
Una de ellas fue la reforma en materia de seguridad pública, lo que dio origen a la Guardia Nacional. Aquí hubo un gran debate en que si se incorporaba o no a las Fuerzas Armadas esta nueva figura de seguridad pública. Habían voces que decían que sí, otros que era violatorio en un Estado democrático como es México. Fue difícil porque lo construimos con la cooperación de las Fuerzas Armadas y en ese entonces era presidente de la Comisión de Puntos. Hoy lo soy nuevamente, pero en ese momento fue en el año 2019. Querían que los elementos de la Guardia Nacional fueran juzgados en tribunales militares en términos del artículo 13 constitucional y nosotros nos opusimos. Evidentemente no agradó, no gustó, pero no nos opusimos porque no tuviera la razón, sino porque consideramos que la seguridad pública debe ser civil y entonces logramos hacer un amplio consenso con las diferentes fuerzas políticas y se sacó esta reforma casi por unanimidad. Tuvimos un voto en abstención y todos a favor. Fue difícil porque los mandos militares no entienden mucho sobre ni la parte política ni la parte del consenso. Son instituciones rígidas. Y en algún momento nos debatieron que nosotros de qué lado estábamos, si del lado del Ejecutivo a través de un movimiento con el que llegamos o del lado opositor. Pues ni una ni otra. Estamos a favor de la razón, a favor de la Constitución y de la ley. Sí va a haber reforma en seguridad pública, sí y solamente sí sea civil. 5 años nos permitió los diferentes senadores y senadoras que acompañaran al presidente en su política de seguridad pública las Fuerzas Armadas y concluye en el año 2023 o a principios del 24. Se le dio esa prerrogativa en un artículo transitorio. 5 años. Han pasado 2 años de esa reforma, faltan 3 años para que se cumpla este compromiso y esta figura de la Guardia Nacional, yo le decía que tenía impregnado un estilo de romanticismo constitucional y lo decía esto porque la Guardia Nacional se llevó en tiempos del general Porfirio Díaz, de Benito Juárez. De hecho, el general Ignacio Zaragoza sale de la Guardia Nacional, el general Porfirio Díaz también. Entonces regresamos a una época de romanticismo y se quedó la Guardia Nacional. Quienes son aquí hombres lo saben, quienes hemos hecho el servicio militar nacional, éramos las reservas y en la Constitución decía que esa era la Guardia Nacional. Pero hoy la Guardia Nacional, en la nueva reforma, que prácticamente se quedó desde la Constitución de 1917 los textos, reformamos todo este articulado y dio origen a la Guardia Nacional para extinguir a la Policía Federal Preventiva, antes Policía Federal de Caminos. Fue una reforma que quedará sin duda en un apartado de la historia legislativa. Hay momentos difíciles, mi querido Luis Gerardo, sí, pero esas te las voy a comentar de manera personal, no pueden ser tan públicas porque hay muchas presiones políticas de toda naturaleza, pero yo creo que ese va a ser momento de otro conversatorio. Pues muchas gracias. ¿Y la transparencia, senador? Muchas gracias, querido senador.
Pues lo interesante de esto es que se pueden dar cuenta de la relevancia de las decisiones que se toman a los niveles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ministro, del Senado de la República, siendo senador y más presidente de una comisión. Yo por lo pronto creo que en adelante, cuando me los encuentre, les voy a abrir la puerta del coche, como me la abrían a mí en la Universidad de Cambridge. Damos espacio a una pregunta, si alguien tiene una pregunta, si no, para concluir con el evento. Ahí atrás, adelante. Ahí le van a dar el micrófono. Buenas noches, seré breve. Es una pregunta para usted, ministra Yasmín. Un placer saludarle. Va en el sentido de materia penal, porque su humilde servidor trabaja como asesor jurídico público. Y yo noto que en audiencias donde tiene que ver la violencia contra la mujer, obviamente yo invoco siempre criterios con perspectiva de género. Pero he notado que muchos jueces son muy letristas. Es decir, que si el dato de prueba, los datos de prueba por la Fiscalía no alcanzan para un dictado de auto de vinculación, es donde yo noto que la perspectiva de género, en efecto, no se lleva a cabo, no se observa con ese enfoque diferencial que usted nos acaba de explicar, orientado a observar las características de la persona, particularmente de las mujeres y los niños, porque hablo en lo específico de delitos de violencia familiar y lesiones, que son los más comunes. Entonces, ¿pesa más, ministra, un dato de prueba o este principio de perspectiva de género, o qué debería de pesar más? Gracias. Efectivamente, tenemos ahorita todo un reto de capacitar a los jueces en materia de perspectiva de género, pero también a los ministerios públicos y a los policías. Lo que usted señala es un problema grave que tenemos, donde no se está juzgando con perspectiva de género, se está privilegiando los formalismos en lugar de privilegiar la solución del conflicto, la solución del problema. Recordarán ustedes el caso de las 3 Maricelas, que fue justamente por un formalismo, donde la policía, finalmente, después de la investigación que hace la mamá, la policía llega con el victimario, con el que era la pareja de Marisela, y lo detienen. Él dice dónde la dejó, dónde la enterró, dónde la mató, dónde la enterró, y llegaron hasta el lugar donde estaba ella. Y los magistrados locales, en el momento de resolver, como aquella declaración se la habían sacado los policías sin presencia del abogado, soltaron al delincuente, que más tarde mató a la mamá. Entonces, aquel caso fue un caso muy sonado. Fue un aspecto formal, de mero formalismo, que no estaba en presencia de su abogado. Le sacaron la declaración a la victimario. Entonces, hoy tenemos justamente que privilegiar la perspectiva de género ante formalismos que puedan existir en la ley, y en ese proceso de capacitación nos encontramos. La magistrada Mónica Soto, que está aquí presente, es parte de este Comité Interinstitucional de Igualdad de Género que estamos trabajando en el Poder Judicial Federal, y en todos los foros que vamos exigimos y pedimos que se juzgue con perspectiva de género. Cuando se encuentra una mujer violentada o un homicidio de una mujer, se revise primeramente la perspectiva de género. ¿Cuáles eran las condiciones previas a la muerte? ¿Cómo estaba esa relación alrededor de esa mujer? Que se pueda investigar primero eso y no estemos en este tipo de formalismos. Y otro de los problemas que tenemos es que el Ministerio Público tiene un criterio sobre un dato de prueba, sobre un artículo, y el juez tiene otro. Y entonces eso permite la salida del delincuente o no girar la orden de aprehensión o la vinculación al proceso. Efectivamente. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Estamos trabajando en ello. Gracias. Muchas gracias, querida ministra. Y son justamente… A ver, una pregunta para el senador Ramírez Aguilar, con la finalidad de concluir. Doctor Máximo Carvajal.
le podemos hacer llegar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Señor senador, es un honor que estén también la ministra, desde luego, con nosotros, y para mí es mayor honor por ser mi paisano. Yo quería preguntarle, con la reforma a la que la señora ministra hizo alusión del 10 de junio del 2011, en el artículo 102 constitucional, en el apartado B, se le dio al Senado de la República, para poder mejorar los derechos humanos en nuestro país, unos dientitos de leche, perdón que haga esta comparación, muy chiquitos. Cuando yo estuve 10 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2 ocasiones se hizo uso de esa facultad que cuando una autoridad que recibe una recomendación no la acata, en primer lugar tiene que justificar por qué no la está acatando, y en segundo tiene la facultad el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de pedirle al Senado de la República que le pida una comparecencia pública ante el Senado de la República. La pregunta, después de hacer esta introducción, es si en lo que va en estos 3 años del Senado de la República ha habido algún uso de esta facultad. Gracias por su respuesta. Con mucho gusto, don Máximo Carvajal, ilustre. No hemos tenido una experiencia legislativa en este contexto. Primero porque usted sabe que apenas estamos regresando de la vida digital a la vida presencial, y esto prácticamente paró 1 año y medio el tema de las comparecencias. Sí, en otros momentos ha existido esta posibilidad, sin embargo creo que el Senado tiene la obligación de hacer uso de estas facultades cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así lo solicite. Yo espero que la Comisión Jurisdiccional, se llama, que está en el Senado de la República, pueda tener un testimonio, un antecedente en esta materia antes de que concluyamos. Sería muy interesante ir a esta etapa de la vida democrática y de hacer uso de estas facultades en términos del Senado como órgano encargado del Pacto Federal. Don Máximo, no tenemos una solicitud de esta naturaleza, pero si llega a presentarse, yo le voy a pedir que nos acompañe y nos ilustre con su experiencia vasta y amplia. Estupendo, muchas gracias. Pues para terminar, le voy a pedir a la ministra Esquivel que nos apoye a clausurar este evento, a lo mejor con un mensaje que le pueda dar a la juventud, a los estudiantes de Derecho que están aquí presentes y que han venido a escuchar esta mesa, que para mí ha sido un deleite, y que para terminar solo quiero agradecer a la Feria Internacional del Libro, al licenciado Raúl Padilla, a Leticia Leal Moya aquí presente por su apoyo y la organización, a Enrique Berruga, embajador, gracias siempre por tu liderazgo y por tu compañía, al doctor Máximo Carvajal y al embajador Eduardo Ibarrola, grandes aliados, grandes amigos, y que hoy participan de manera directa en Aspen Institute, y que nos honra su presencia y su colaboración y su amistad. Muchas gracias a todos. Por favor, ministra, para clausurar el evento. Muchísimas gracias. Pues a los jóvenes que se encuentran con nosotros, la primera recomendación es prepárense, capacítense, y si están estudiando Derecho, van a estudiar siempre, toda la vida, nunca van a dejar de estudiar.
Entonces, continúen y hagan del estudio un hábito. Y a las mujeres jóvenes, atrévanse a romper esos techos de cristal, porque sí se puede. Y a todos los demás jóvenes que no son de la carrera de Derecho, siempre hay que ir tras nuestros objetivos, siempre vayan tras su sueño. Gracias. Pues muchas gracias. Agradecerle a Luis Gerardo la invitación que nos hizo para estar presentes con ustedes. Agradecerle también a la ministra, a la doctora Yasmín Esquivel. Se los vuelvo a repetir, véanla mucho, obsérvenla, porque va sin duda una mujer que va a hacer historia en la Corte. La está haciendo, pero la va a hacer más. Ha sido un alto honor. Agradecerle a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, esta oportunidad, a Padilla, nuestro reconocimiento, y a todos y cada uno de ustedes. Muchachos, jóvenes estudiantes, yo solamente les puedo decir algo: tengan el valor de ser, atrévanse a ser. Eso, bravo. Vamos a clausurar, les pido que nos pongamos de pie.